Sean bienvenidos a una emisión más de El Elefante Rojo, el podcast oficialmente amateur. En la emisión de hoy hablaremos de las películas policíacas, con sus respectivas controversias que veremos más adelante. Tenemos de todo, tenemos películas pretenciosas, películas de ciencia ficción, películas de culto, películas del cine viejo. Entonces, esta emisión de hoy, pues nos metemos un poco a todas esas películas. Y como siempre, me acompañan mis dos amigos, mis dos colegas, Armando y Cristian. Armando, ¿cómo está? Un poco descansado, pero listo sobre mi género favorito. Chris, ¿qué tal? Mira, yo vengo encendido. Sí, miren, primero hay que tener una idea qué es el cine policíaco, ¿no? Porque, ¿qué es el cine policíaco? ¿De qué va? ¿Cuáles son las bases? O sea, ¿qué es una película policíaca y qué no? Es una línea muy delgada que estuvimos discutiendo, entonces el día de hoy vamos a hacer una recomendación de 3 películas que nosotros consideramos dentro del género que puede ser una buena recomendación para ustedes porque tienen algo distinto. La verdad es que las 3 películas son muy diferentes una de la otra. A pesar de que son del género policíaco o que haya un misterio de fondo, las 3 manejan cosas muy distintas dentro de eso. Digo, va a haber mucha controversia más adelante con otras películas, pero primero vamos a hablar un poquito de qué es el cine policíaco. No sé si Armando o Cristian quieran decirnos ahí como algunas cosas que podrían decirme del cine policíaco, como para decir, el cine policíaco debe tener esto. Bueno, el subgénero o el género policial supone que muestra cómo la mayoría de las veces vemos los acontecimientos sociales casi sin darnos cuenta bajo la lupa del género policial. Vemos al mundo desde la lógica del delito, pero descubrimos nuestra realidad en el escenario del crimen. Se supone que de eso va, lo cual es bastante extraño porque abarca películas que uno creería no tienen nada que ver, porque cuando uno imagina policíaco, dice, es cine noir, ¿no? O sea, hay un detective con una actitud medio que así, y tiene un principio, tiene un fin, y al final aprende una lección. Pero la verdad es que le han metido o la han expandido tanto que te encuentras que abarca desde Duro de Matar hasta esa película de, ¿cómo se llamaba? De Spielberg, la que tú querías ver, Tau, que está muy buena, de los favoritos creo que tenemos de Spielberg en común. Atrápame si puedes, exacto. Entonces, pues está complicado porque la verdad es que el cine policíaco comienza desde que se le trata como basura. O sea, el cine policíaco o las novelas policíacas se trataban como que géneros de poca monta, junto al género de ciencia ficción, junto a las novelas románticas, junto al cine de serie B. Pero cada vez se comenzó a hacer más popular y entonces cada vez la gente la quiso más y cada vez pues ganó como que mayor prestigio, como tú le quieras decir, y se fue experimentando con ello, hasta entrar al tema de subgénero, en donde no es como que la temática principal. Entonces está muy interesante esa parte. Díganos si quieren que hagamos un especial de cine noir para más adelante. Que también sería interesante tocar ese tema. A lo mejor no tanto películas, pero sí como en general. Porque si nos vamos a eso, digo, desde sus inicios, el típico libro vaquero tiene algo de especial, ¿no? Las historias de ese estilo. Sí. Claro, aquí en México fue el libro vaquero y en Estados Unidos pues estaban las típicas revistas Pulp Fiction, ¿no? O no recuerdo qué tipo de historias venían. Entonces, bueno, si quieren empezamos ya con la primera película para empezar a hablar de esto, que esta película es la recomendación de Cristian y ahorita sabrán por qué. Entonces tiene un detallito ahí sabrán por qué es de Cristian la que la recomendó. Sí, es básicamente mi estilo. O sea, bueno, incluye como la temática, se supone que es solamente policíaco, pues incluye esta película es... En español le pusieron a Contratiempo. A Contratiempo, sí, cierto, en español. Contratiempo, como se le conoce en español, es una película policíaca y de ciencia ficción, porque incluye viajes en el tiempo y algo timey-wimey, no sé. Entonces, realmente esta película comienza con el asesinato de la familia de un policía y pues nada, o sea, es un triple asesinato, matan a su hermano, a la esposa y a la sobrina. Pero lo interesante aquí es de que
tiempo después de eso, o sea, creo que una semana después de que sucede el asesinato, recibe una llamada y esa llamada es de su sobrina, pero una semana antes de que sucedieran los acontecimientos pues, del asesinato. Entonces, la historia va de eso y la historia te envuelve entre esa tensión en lo que es lo que podría generar una paradoja temporal y vaya, como el acontecimiento de que, ok, el detective, el policía va a empezar a investigar y a resolver quién fue el que, pues, perpetró este crimen, y a la vez también la sobrina va teniendo habilidades para poder prevenir ese crimen. Entonces está muy interesante que están pasando en dos líneas temporales diferentes. Y pues nada, entonces de eso se va la película. Esa es más o menos la temática. Digo, no es muy complicado de entender. Simplemente, pues, véela. Ahí sí quiero decir que sí es una película de papás. O sea, Sí, ese, básicamente la ese- película es muy parental, o sea, la película sí se va mucho a ese lado de pegarle a las personas adultas que te dicen, ay, güey, es que si mi hija, o no, es que mi sobrina, es que yo haría todo por mi familia. Entonces sí se va mucho por eso, pero lo interesante ahí es la ciencia ficción que mete de por medio en el género policíaco. sí, es el plus. Pero me refería, por ejemplo, que mi papá no es muy cinéfilo, entonces él ve películas o así, a veces que están en la tele o en Netflix, pero así muy comunes. Y siento que esta es una de las películas que él vería, ¿sabes? O sea, que es de esas que la encuentra en el catálogo. Creo que no está en Netflix, pero me refiero de que si la encontrara o la viera en la tele, diría, pues me quedo a verla, ¿no? Siento que tiene así. Y lo chido de esto, ese es el plus que tiene de la ciencia ficción, que ya metiéndome un poquito en mi opinión, eh, para mí, fue la más loquita de las tres, porque sí tiene como elementos muy clichés del género. O Sí, sea, es bueno, creo que falta del guión, donde había momentos en los que decía, sin meterme tanto spoiler, que decía, mira, eso va a pasar, eh, eso me lo voy a venir, lo que no te veías venir es más que nada las cosas en el tiempo, pero como que la trama general, sí decías como, eso ya me lo venía a venir, o sea, ya me lo sabía, ya medio me lo intuía. ¿Cómo se Digo, llama? es una película muy palomera, eso de lo pero ¿Cómo se llamaba? esa otra, ¿Cómo se llamaba la ¿mande? película donde al protagonista le secuestran la hija? Que es una trilogía, o no sé si hicieron la cuarta. de Sí, ay, se me fue el nombre de este güey. el, Búsqueda de, el implacable, del búsqueda teléfono, Lo voy a encontrar implacable, y lo voy a matar. búsqueda implacable, ¿no? sí, Yo me acordaba de búsqueda implacable, o sea, sí, no, me recordó eso. A mí me gustó porque luego me enteré de que estuvo hecha con bajo presupuesto la película, entonces dije, ah, por eso utilizaban como que estos recursos y todo esto. Y venía de ver, fíjate, yo la vi después de Chinatown, entonces como que ahí ves la diferencia de cómo se ve una película de antes y cómo se ve una película de ahora, queda marcadísimo. Me recordó mucho a una película que también pasa algo similar, pero ahí sí lo explican. En esa película explican, no me acuerdo el nombre, pero en esa película hay un meteorito que está pasando por la Tierra, entonces conecta las líneas telefónicas de dos épocas diferentes con el papá y el hijo, entonces, y los dos eran policías. Entonces, realmente está interesante eso, pero lo explican ahí. Y en esta película no explican absolutamente nada de por qué se genera esa conexión en las líneas temporales. A un mí, me- hechicero lo hizo. a, Esa Sí, es la única explicación que me encuentro. a mí me gustó. básicamente el hechicero lo hizo. A mí me gustó cuando te comienzan como que a salir estas pistas de no es quien tú creías que era. O sea, como ahí yo ya me veía más atrapado. Ya dije, ah, ok, o sea, como que aquí huele a que hay algo más, porque al principio se sentía más que nada de ciencia ficción, no era tanto un voy a atrapar a alguien o... Bueno, sí voy a atrapar a alguien, pero no era como que me la van a jugar, o sea, no se sentía así. Ya después cuando te dicen como, te meten estas pistas de, no, aquí hay algo más, ahí sí dices, bueno, aquí puede que encuentre una respuesta que no sabía que iba a encontrar. Cuando te ponen la corrupción es cuando empiezas a preguntarte y cuando de verdad toma como que un poquito más de fuerza la película. Ujú. Porque realmente al principio es lo llamativo de que, chinga, porque está hablando con su sobrina muerta. Que al principio pensé que era un fantasma y luego ya me doy cuenta, porque yo la verdad la vi sin ver sinopsis ni nada. De hecho, las tres películas las vi sin tener como que conocimientos previos de qué se trataban, simplemente
las busqué y dije, vamos a verlas. Y pues estas dos últimas que las de ustedes, recomendaciones de ustedes, las tengo fresquecitas, entonces pues agárrense. Pero primero que nada, quiero que Armando hable de esta película, pero solo les diré, audiencia, que Armando es un puto genio. El cabrón quiso hacer un podcast y nos invitó a Cristina y a mí a hacer un podcast, porque antes de que empezáramos a hacer esto, él estaba chingue y chingue en que viéramos esta película. Como que nunca supo cómo hacer que las otras la viéramos, que dijo, voy a hacer un podcast y voy a hacer que ustedes hablen de esta película. Los voy a obligar a que vean esta película, independientemente si es del género o no. Entonces, Sí, mira, obviamente una noche yo estaba comiendo, fíjate, sí, así ajá. de descriptivo, yo estaba comiendo, me serví un vaso de leche y salí a la terraza y pensé, los voy a engañar, así pensé, o sea, me descubriste, o sea, ese era mi plan maestro, sí lo pensé yo. No, ya en serio, esta película yo no la vi porque yo quisiera. La película, un día yo estaba viendo como que las películas que han salido en el Festival de Cannes o como le quieran decir. Y dije, bueno, a ver qué hay, ¿no? Y vi como que todos los que estaban hablando de que no, yo estuve ahí y que la presentaron y que todo ese rollo, ¿no? Ya sabes cómo se agarran de la gente de yo visité este lugar y escuché yo en persona tal cosa. Pues lo estaba viendo y veía como que la mayoría estaba, vamos a decir, si su entrevista o explicación o experiencia duraba media hora, hablaban 20 de Under the Silver Lake, porque era la película que fue más controversial de ahí. Toda la gente decía, la odio o la amé, pero unos la destrozaban. Entonces todos decían, no, es una película policial, que no sé qué, tiene las bases del policial, por ahí se copia mucho de Mulholland Drive y que esto y que el otro, y de rato unos decían que se iba por el cine noir y todo el rollo, y dije, por como me la describen, suena que me puede llegar a gustar. La vi y dije, ¿sabes qué? Entiendo los puntos que me está queriendo decir. Si tiene misterio, el tipo busca a alguien a quien pareciera que asesinaron, sigue pistas, tiene vueltas de tuerca. Y dije, ok, sí, puede que vaya por el policial medio estirado de los pelos, pero bueno, a lo mejor si te lo ponen como subgénero, que como que sabes que los subgéneros nunca te aparecen al momento de clasificar una película, dije, lo entiendo, pero también entiendo que mucha gente no la vaya a ver como que es un policial. Y de hecho mucha gente, o sea, mucha gente decía lo mismo de que yo no la entiendo de esa manera, pero a lo mejor o no fue para mí o lo que sea y todo esto. Y de hecho es lo que todos al final terminan diciendo de la experiencia de yo la vi ahí en primera persona, yo escuché al director, yo escuché a toda la demás gente, tenían esta, vamos a decir, esta opinión o tenían esta reseña y yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces está padre y lo que muchos terminan diciendo es si no te gusta o no estás de acuerdo, no puedes como que evitar decir que tiene sus cosas buenas. Y la verdad es que pues, creo, o por lo menos creo que a los que nos gusta el estudio de A24 pues, estamos de acuerdo, porque las películas que hacen son muy bien filmadas y siempre te entretienen o por el argumento, o por cómo se ven, o por el soundtrack, o por lo que sea. Y entonces por eso la vi. Tiene bases, o sea, creo que la parte de esta película es que sí tiene influencias en ese tipo de cine que le da otro giro. Simplemente es otra historia. Pero esto sí, quiero que les quede claro que Armando, desde que lo conozco, me ha estado platicando esta película diciendo que la vea. O sea, Sí, desde que lo conozco, no, tienes que ver Under the Silver Lake, tienes que ver Under the Silver Lake. Siempre, hasta que se le hizo, hasta que dijo, no, pues vamos a hacer el podcast y vean Under the Silver Lake. sí, Y ya no nos quedó otra más que ver Under the Silver Lake. de hecho, cuando conocí a Tavo, o sea, estábamos ahí en estancia o sea, fue el tema, o sea, así fue como conocí a Tavo, de este hobby que teníamos en común, vamos a decir, del cine y de las series. Yo creo que desde que pasó el tiempo, nos hemos visto muchísimas de esas películas que hablamos en el momento, o muchísimas de esas series, pero esta no había sido una de esas. No, esa me la platicó y me estuvo diciendo que la viera y siempre la estuve postergando. Y No es nada en contra de la película. De hecho, hace 2 años me recomendaron Full Metal Alchemist y apenas lo estoy viendo. O sea, hace 2 años me recomendaron esa serie. Soy así, soy un poquito de ganas. de ganas. Fíjate que Sí, también, ¿verdad? sí, soy de ganas. Tenías que decirlo. Pues es que sí, o sea, Es que sí, me tardo un poquito a veces en ver las cosas, pero las veo.
Es que si no, al fin de cuentas. a veces no la disfrutas igual, no sé si te pasa igual que a mí, de que si ves algo como que a la fuerza dices, no sé, o sea, como que puedes decir, está buena, pero la hubiera disfrutado más en otro momento. Sí, a veces me pasa eso que digo, tal vez no era el momento para verla. Y luego la vuelvo a ver en otro punto que ya digo, me antoja, y ya digo, ya le capté, me gusta otras cosas. Ujú. Por ejemplo, ando de Silver Lake, hubo un momento en el que se me hizo muy larga. O sea, porque pasan tantas cosas, pues no sé si les pasó a ustedes, pero de repente pasaban tantas cosas que yo le checaba y apenas habían pasado 40 minutos de la película y dije, ¿qué rayos de información me están aventando? O sea, en los primeros 40 minutos pasan demasiada información que dije, yo pensé que ya esto se iba a acabar, o sea, porque estaban metiendo demasiadas cosas, demasiado misterio que es lo que lleva a la película. Y sí, el estudio A24 hace grandes películas, de hecho, creo que es de los mejores estudios de, de cine que hay ahorita, para cine independiente o para un poquito más, no, películas no tan comerciales, entonces sí es una gran estudio para que lo busquen el estudio A24 y sus películas, son muy buenas. Entonces, no sé qué les pareció a ustedes también esta de Under the Silver Lake. A mí se me hizo un poquito largo al principio. Sí, sí me atrapó. Que además pues, está protagonizada por Andrew Odio los lunes y amo la lasaña Garfield. Entonces, tiene sentido de aprobación. ¿De qué va, Pero bueno, de qué va el argumento? Andrew Garfield, a quien a mí se me queda en el papel como Andrew, es un desempleado, un hippie, un vago que se la pasa colocándose y espiando a sus vecinas, eh, desnudas principalmente, pero él es un paranoico que dice que hay algo detrás de la sociedad que está oculto, entonces él está medio obsesionado con eso. Prácticamente la vida de Andrew son tres cosas. Colocarse, espiar mujeres en la calle y ver sus traseros, y ser un paranoico, conspiracionista. Y Por luego, eso te gustó tanto la película, ¿ah? ¿Qué tanto obvio, te identificaste con Andrew Garfield en esta película? mira, Sí, yo quisiera ser Andrew Garfield en esta película, no puedo negarlo. Porque vamos a decir, este tipo tiene todo eso que quisiera que fuera, que, que, que luego se termina encontrando una excusa para que así sea, que se extravía a alguien y él comienza con toda esta búsqueda detectivesca, pero colocadísimo, en el que te preguntas, o todo es real, o todo eso lo está flasheando el tipo, que es lo que muchas teorías salieron por ahí de que todo es una ilusión y nada de esto está sucediendo. Y pues ya, la película, fuera de ahí sería un gran spoiler decirte de qué va, pero tiene muchas vueltas de tuerca, cosas que no te esperas y mucho misticismo, o sea, mucha simbología y esa simbología realmente existe y no la investiguen porque luego se ponen súper paranoicos como sucedió con mi casa de foráneos, en donde, ¿verdad? Sí, dímelo. en donde comenzamos a investigar esa parte de los símbolos que ahí te parecía y nos asustamos y todo eso. Pero entonces, si te llama la atención o vamos a decir, una película que se vea visualmente bonita o que tenga un buen soundtrack o que tenga como que toda esta conspiranoia, yo la recomiendo bastante. Pero ahora sí, abro espacio para que Cristian lo saque de su corazón. Cristian, Ya era hora. No, mira, la neta, a mí la película me gustó, pero me gustó solamente por este tema, porque yo realmente leo bastante de teorías conspirativas. De hecho, la parte de la bañera, donde está Andrew Garfield en la bañera hablando de la teoría, dije, no mames, ese soy yo. O sea, realmente ese soy yo, así hablando. Y sí lo he hecho, o sea, bueno, no en una bañera, pero sí lo he hecho con las novias con las que he salido, con las chavas con las que he salido, sí les platico, creo que por eso estoy soltero, pero realmente sí les he platicado de las teorías conspirativas que he investigado y con las que me he visto envuelto también. Entonces, en esa parte me gustó. Lo que no me gustó es que te escupe en la cara que quiere ser de culto. Y antes de que me interrumpan, no interrumpan. El problema con esta película es que realmente se centra mucho en las referencias pop. O sea, realmente empieza a acumularte cosas de la referencia pop y tú las entiendes de cierta medida, entiendes la música, entiendes las revistas que tiene, entiendes las películas que están viendo, entiendes los panoramas que se ven. Está atemporal la película y eso me gusta también, porque de hecho eso es lo que hace el director, tener esa como atemporalidad en las películas. Pero
no llega o sea, como Gus, a mí se me hizo larga, realmente se me hizo muy larga la película, en cierto momento se me hizo pesada, porque realmente yo me acuerdo que, o sea, hace ratito la estaba viendo y que iba en 1 hora 40 y luego pasaban varias cosas, pero chingos de cosas. Le ponía pausa, 1 hora 47. Entonces era como, ¿qué? Y realmente, o sea, va desde, no termina de enlazar todo. Yo sentí que era una cosa, referencia pop, y te enlazaba a otra cosa. Y luego esa cosa la retomaba más adelante, pero no tenía como que un sentido. Pero pues, o sea, obviamente habla como de, o sea, no entendí como que dónde quedaba resuelto lo de el asesino de perros, tampoco lo de los grupos satánicos, eso me gustó, los grupos de rock satánicos, no me gustó la parte del tipo que empieza a explicar todo, me gustaron sus, Sí, sí. pero, pero realmente fue como que, bueno, pues conecto esto, con esto, con esto, con esto, las estrellas rock, lo de los discos, que los pones al revés, lo de los asesinos seriales, pero tomándolos con animales, y luego las cositas que se ven así alrededor. Entonces fueron muchas referencias que a mi parecer son como ya gastadas. Entonces, ¿me gustó? Sí me gustó. ¿La volvería a ver? A huevo que sí, pero no sé, o sea, se me va como... Hubo mucha, ¿cómo se les dice? O sea, mucho ruido y pocas nueces, algo así. O sea, sí, o sea, le puso muchos huevos, pero al final no, o sea, no terminó así como que Gus, ¿Sabes qué estaba pensando? Que tal vez deberíamos hablar después, como de las simbologías o las teorías que toca esta película en un tema aparte. sí, Es que, por ejemplo, porque, has visto la del número 23 con Jim Carrey? sí, que la ve, Bueno, es la que la ve en todos lados, ¿no? sí, exactamente. Y te das cuenta, el apartamento de Andrew Garfield es el número 23 también. Nomás ahí te lo dejo. Bueno, yo como lo venía diciendo al principio, fíjate que hasta eso, yo no soy tanto de teorías conspiranoicas, esos dos cabrones sí lo son, entonces que me metieran en este mundo, en esta película, fue como, ok, esto es demasiada información para mí que necesito procesar un poco. Sí concuerdo un poco con Chris en la parte de que sí es demasiado larga y que mete demasiada información. O sea que yo no sé si se pudo haber simplificado o tenía que haber metido más, yo no sé, pero sí es como que te escupe demasiado la cara de que esto, que es lo que puede hacer que a muchos esta película no les llegue a gustar. A mí me gustó, sí me atrapó, pero no sé si sería una película que yo personalmente recomendaría a un público general. O sea, que si le diga, oye, no sé, a un vato que me diga, oye, voy a salir con mi novia, o así, o que me o invitar a una chica, güey, a ver esta película, sería como, tal vez, si quiero impresionarla, no le invitaría a ver esta película, güey, me echaría como Andrew Garfield en la escena de la bañera, güey, de pinche loco y se va a la verga. Es que sí Confidencial. funciona, es como la magia al principio de, oh, es bien culto, oh, sí sabe, pero ya después dice, ¿sabes qué, güey? No, eres demasiado intenso para mí. Te terminan dejando, güey, abandonando en el altar, güey, diciendo que Suena tú no llorico, eres una basura. suena depresión de fondo. No, Ya sé. yo nada más quería decir que tiene demasiada información porque yo la volví a ver, o sea, y me volví a ver todo lo relacionado con la película, o sea, ya esto ya nada más es para cerrar lo mío. Y yo de verdad creía como que lo mismo, de que, vamos a decir, yo siento que soy súper básico en lo conspiranoico dentro del área conspiranoica, porque es como que ya está visto, ¿no? O sea, como que dentro del área conspiranoica también hay como que un básico. Entonces, Exacto. la veía y decía, no, aquí está como que lo básico, ¿no? Es como que comida rápida de la cultura pop. Pero viendo más, o sea, mientras te más investigas, me di cuenta que estoy, pero si bien ignorante del cine, también investigando Chinatown, dije, no, yo soy un niño de 3 años, o sea, que ve películas dirigidas por gente de 78 con 40 años de trayectoria, porque esto yo no lo vi. Por ejemplo, en la película esta de y hasta se me fue a Under the Silver Lake. O sea, yo escuchaba a las demás personas y decían, no, es obvio, es totalmente obvio que la película está bajo el formato de Antolini y bajo el formato de Brian De Palma y está basado en todas las películas de Hitchcock. Y yo dije, y luego dije, nada, pues
yo no me he visto todas las películas de esos tipos, pero estas otras personas sí, y el director obviamente también, porque vamos a decir, si voy, es como ir con el director y decirle, vato, es que metiste puras cosas de cultura pop, tu película no tiene chiste, y que el vato te diga, no, vato, mira, justamente aquí escribí, no, 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 tu película no tiene nada de serio, porque yo no quiero que tenga nada de serio, no lo entendí, y es muy, muy distinto, entonces ahí donde yo digo, yo no lo vi, pero si yo no lo vi es por algo. Y si otras personas, tantas otras personas, lo vieron y tuvieron eso en común, por algo ha de ser, porque lo escucharon directamente de quien presentó la película. Pero fue muy saturada, fue muy saturada. O sea, imagínate, si dices que tienes referencia de lo popularmente de la cultura pop, de lo conocido, y si tiene un montón de referencias de películas antiguas o clásicas, es meter cosas que parecieran que no combinan y obviamente terminas bien saturado, que es lo que dividió tanto a la audiencia. La mitad de la gente que fue a ver la película no le gusta, la odia, y la otra mitad dice, la amo. Algunos dirán, yo estoy en medio, serán pocos en realidad, pero es justamente eso. A mí, fíjate, me recordó, o sea, ya pasando a la otra película, de la de Chinatown un poquito, es que de rato yo me recordó a lo que hizo Tarantino con la película de Érase una vez en Hollywood, en donde, ajá, Exactamente, a mí me recordó mucho a eso. y esas películas yo las amo, o sea, yo las amo demasiado, demasiado, tiene un lugar especial en mi corazón, porque de hecho esa película, yo la amé. Pero te digo, me recordó mucho eso justamente a más al final, porque te tira una onda de los 70 con ese toque medio hippie de hermano del hermano, todo es amor y la vida es breve, que me recuerda a la comunidad de la familia Manson, en donde ese era como que el mensaje. Yo me acuerdo que al final de la película, con todo lo hippie que estaba sucediendo, yo dije, oye, ¿qué onda? Esto es prácticamente una copia del discurso de Manson. Y entonces dije, ah, fíjate, me recuerda a la película de Érase una vez en Hollywood, y Érase una vez en Hollywood también tenía esta onda medio hippie de Manson. Dije, qué curioso, se interconectan. Y luego y pues ya, o sea, es prácticamente todo lo que tengo que decir. Lo que curioso aquí es que mencionara Manson, porque, y ahora sí es como que un momento de ya bajarme de este lado fan, porque esto es serio, que pues Manson asesinó a Sharon Tate. Nadie, ¿Mande? No, no, no. Manson no Bueno, mató a bueno, nadie. bueno, eso es cuestionable dentro de la gente de... Bueno, No, 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 el vato era un cobarde. no, 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 sí, pero lo manejan cuestionable dentro de la gente que investigaba todo esto. O sea, que unos decían que no y otros decían que sí, porque es un rollo. Pero O bueno, sea, vamos a decir que estaba involucrado y... directamente es un asesino, pero no es, Ajá, no es el estaba asesino, involucrado. o sea, no hay, su mano nunca tocó un arma así como que tú digas, uy, sí mató a alguien y se agarró de huevos. Ah, el vato, o sea, si te pones a leer y escuchas, por ejemplo, el podcast de Leyendas Legendarias me hizo buscar más de la historia de Manson y el vato era un cobarde, o sea, el vato era, no, o sea, y realmente te das cuenta, entonces desmitificas al tipo y te das cuenta que Manson en realidad no era pues esa bestia que te la manejaban los medios. No, pero la comunidad era una cosa bien rara. Eso sí. La comunidad, sí, sí, Sí. definitivamente la comunidad estaba muy trastornada, tanto por drogas como por este lavado tipo coaching que te metía Manson. Ujú. Sí estaban medio... Bueno, todo esto lo digo porque, te digo, al final me iba sonando esta onda y luego veo la película de Tao y ya pasando un poquito a esto es que el director de la película de Gustavo es justamente el esposo del asesinado Sharon Tate, que es Roman Polanski, que dirige en su regreso al hitazo al cine Chinatown. ¿Tavo? Esta película, pues como ya lo dijo Armando, es del director Roman Polanski, ¿no? Del año 1974. Esta sí es cine policíaco en su máxima expresión, o sea, Eh, se basa en el cine anterior y aparte ya tiene sus años, entonces también ya pone unas bases para lo que después también este tipo de cine. La película está protagonizada por Jack Nicholson, en la que interpreta a un, ¿cómo se llaman estos tipos? Un investigador Detective. privado. Ajá, sí, investigador privado, cierto. Un investigador privado que pues se ve envuelto en un crimen que involucraba a la ciudad
y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, conforme va avanzando la película, pues se va metiendo más a este mundo y se involucra con una clienta y eso y trae más problemas y poco a poco se descubren otras cosas, hay un asesinato. Ah, Bueno, eso se les pone bien cabrón. Yo creo que no debemos, yo creo que esta película ya es como, vato, si no la has visto, si no sabes de ella, o tus papás no saben de ella, pues ya es como de que no mames. No sé, güey, yo fíjate que eso no me lo venía a venir, Yo lo de... tampoco, pero Yo tampoco, pero otra gente sí, ¿eh? No, o o sea, sea, yo eso... tampoco, pero la neta se me hace como de que un spoiler de los años 70 ya es como, no, no vengas. Bueno, Y pero nada, también, o sea, el abuelito siento que cinéfilo. ¿Mande? siento que Chinatown es una película de culto, más bien, bueno, una película ya de los 70 Ajá. que no ha sido tan hablada. O sea, si te das cuenta, son películas que ya tienen sus años y tienen historia, que gente que la haya visto, pero actualmente no se comenta. O sea, no es una que suene cuando te dicen, oye, una película de los 70. ¿Cuál mencionas? O sea, no mencionas estas. Ajá. No mencionas Chinatown. Y No sabes, siento que sea tan popular. es que allí les desfavorece el género a casi cualquier película, porque justamente uno de los, ¿cómo se llama? Características del policial es que está bien metido en de dónde es. Porque vamos a decir, Under the Silver Lake, aunque digan que no es policial, pero vamos a tomar como que sí fuera policial. Si fuera policial, si Andrew Garfield fuera un detective y si hubiera un criminal, ¿ok? Se desarrollaría en Los Ángeles, en Under the Silver Lake, entonces tiene cosas de ahí. Y acá, vamos a decir, está en China, tiene cosas que se basan en Chinatown. Entonces hay cosas que uno no entiende o no entendía en aquella época porque no sabe cómo es Chinatown. Pero en la película te lo mencionan como, es que tú ya sabes. O sea, a lo largo de la película se menciona mucho eso. Por eso no es tan popular. O sea, va a pasar el tiempo y no se van a nombrar. Está chafa. Sí, tiene su historia. Había cosas que yo no entendía de la película. Esa parte de lo de Chinatown, sí, yo no entendía así como muy bien, porque la película nunca te lo explica, ¿sabes? Es Ujú. como, tú tienes que saber cómo es para que te metas más de lleno. O sea, que son las cosas que lo pueden jugar en contra a la película, para un futuro, o sea, para que las futuras generaciones. Pero igual tiene su esencia, tiene su historia, que tiene puntos muy rescatables. La verdad, a mí me encantó. Creo que de las tres fue mi favorita, porque sí te maneja mucho el guión y la manera en que se trabaja y cómo se va resolviendo el misterio, cómo te lo va implementando poco a poco. O sea, que siempre hay un constante peligro en la Sí, película. sí, Por cierto, ¿saben si, o sea, si estaba basada en una historia real o no? Porque ah, digo, sí. a mi parecer, después de leer un poquito y, y esta parte del rico que controla lo del agua, sí me pareció una historia basada en hechos reales. Y creo que de hecho ahorita acabo de encontrar la historia real. Yo lo que tenía entendido que era, ahorita no me acuerdo muy bien, pero era que habían escuchado a una persona hablar de Chinatown, o sea, uno de los miembros de ahí de, de la película, o sea, de los encargados, había escuchado hablar sobre Chinatown y es justamente por el significado que tenía de que es que en Chinatown cuando eres policía hay bandas y hay gente que no entra en tu cultura, entonces tú como un policía que no está ahí, no está formado ahí, no puede hacer mucho. Y si hace algo, puedes estar ayudando a la otra persona a cometer un crimen. Entonces por eso a lo largo de la película siempre como que mencionan mucho de que era Chinatown, era Chinatown, era Chinatown, porque en Chinatown nunca sabes qué está sucediendo y nunca sabes qué estás haciendo. Entonces de ahí medio que se agarraron para hacer la película. Pero ¿qué datos traes, Cristian, de la represa? Pues sí, vaya, básicamente esta historia, pues la película, la historia real sería de 1913 con los acueductos que conecta con Los Ángeles, con Los Ángeles. Entonces, pues sí, básicamente es eso, o sea, aquí lo que menciona también es eso, que la historia real, pues es situada cuando está construyéndose ese acueducto hacia Los Ángeles para llevar, pues, el agua y bajar los conflictos que había entre las personas. Que de hecho la película, creo que la película se sitúa unos años después de eso, pero se podría tomar como un sustituto, por así decirlo, de la historia real, porque Chinatown se desarrolla en 1920, o sea, 100 años antes de el día que estamos grabando este podcast.
Sí, tengo entendido que eso, y uno de los toques que le dio eso fue el guionista. El guionista dijo algo como, es que ya las épocas ya no son como antes, ya no tienen esa esencia que había antes. Y trató de hacer un guión en donde todo se sintiera más viejito, más conservado, o sea, como en su niñez. Se respeta porque él decía como que le tenía mucho cariño a esto, pero trató de llevarlo a la película. Entonces supongo que eso lo logró bien el guionista. Otra cosa que a mí me gustó en esos detalles de cómo se armó la película, la peli, y que también me gustó un poquito, pero menos en Under the Silver Lake, fue cómo acompañas tú la historia con el protagonista. Que, no es- que vamos a decir, te lo ponen como si estuvieras en primera persona casi siempre. Entonces, a mucha gente le sucedió eso, o sea, y de hecho fue con ese objetivo de que cuando este Jack Nicholson se confundiera, tú te confundieras. Cuando él se equivocara, tú te equivocaras en la conclusión. Y cuando él estuviera por descubrir algo, casi casi que tú lo descubrías a la par o antes. Y aquí spoiler, cuidado, como cuando descubre la parte de en dónde había sucedido el asesinato, yo dije, ya sé de dónde fue, o sea, por la palabra que dijo el mayordomo. E inmediatamente después, él lo descubrió. Ahí no fue por parte mía de qué inteligente que soy viendo cómo se va armando el argumento. No, eso estuvo todo armado. Cada que tú te dabas cuenta de algo, cada que tú te equivocabas, era porque así estaba armado, porque así estaba dirigido. Eso estuvo bueno, o sea, de hecho creo que por eso tuvo tanta buena crítica en aquella época de que eh, un poco de la reinvención del género policial y cómo estuvo armado estuvo muy bueno. A mí se me hace que esa parte de lo que mencionas, yo creo que es básico en el género policíaco. O sea, realmente en las tres películas, ahora que me acuerdo también, la película que yo recomendé también, te das cuenta de que vas descubriendo cosas con el personaje y es algo pues esencial en el género. Realmente los elementos de misterio son los que te mantienen ahí al tanto. Y entonces cuando tú descubres algo e inmediatamente o unos minutos después te lo ponen, tú dices, ah, mira, esto estaba puesto, esto realmente está puesto, la narrativa está puesta de esta forma para que tú sientas como de que, ok, que sigue. Si ya descubrí este pedo, que sigue. Entonces te va llevando. Y, Y está y- padre. De hecho Chinatown te viene marcando, ahora sí ya lo encontré, que se llamó la polémica guerra del agua. Esta guerra de agua que estuvo dividida entre varios condados. Eso está muy interesante, realmente, o sea, porque es como, ok, te cuenta historia social, historia política e historia ambiental. ¿Te acuerdas de esa escena donde va entrando el señor con sus ovejas y que sí, empieza a reclamar a los jueces que qué pedo, por qué, o sea, tú te vas a encargar de esto, nos acabas de joder? Entonces, esa escena es meramente social y ambiental, o sea, y te mete en ese tinte político. a, mí a mí lo que me gustó, bueno, que me gustó y que a mucha gente le gustó justo por eso Chinatown, es que era un policial distinto. Y sí está raro, o sea, sí está distinto, porque se supone que, vamos a decir, que la gente en aquel entonces, ahorita a lo mejor ya no, porque pues más innovación o yo qué sé, salieron muchas películas, estaba acostumbrado a un estereotipo de cine policial. Tiene que suceder esto exactamente de esta manera. Vamos a decir, era todavía más monótono de lo que creemos hoy en día. Que en aquel entonces era todavía más monótono. Pero aquí lo cambiaron muchas fórmulas. Esto es spoiler ya de lleno. Que, vamos a decir, la señora esta, que no me, o señorita, o como le quieras decir, señor, viuda, no sé, eh, que ella, o sea, hay mentiras en todas partes, pero en una parte tú crees que ella fue la encargada de todo este drama, o que ella al final va a ser como que la enemiga, todo esto, y es lo que se conoce en el género policial como la femme fatale, ¿no? De que lleva al protagonista al desenlace pues tan desastroso y al final ella es como que quien tiene la culpa. Pero aquí no, o sea, aquí te dan como que esa vuelta en donde en realidad ella es la víctima y de todos es como que la que es más honorable. También da como que ese cambio en donde al final de los policíacos, al final siempre se va como que bien campante el protagonista de un crimen más resuelto, claro que sí, o no sé, lo que sea, y se va como que aprende una lección. Y en este, no, o sea, en muy a lo Polanski, todo se mantiene menos épico,
y más como, bueno, pues así son las cosas, sucedió y se acabó. Entonces, tiene un toque Polanski que con muchos directores de aquel entonces ya no se puede hacer hoy en día porque, por muchas razones, ¿no? Porque pues no puede haber temas controversiales o no puede haber escenas explícitas o no puede terminar, no puede terminar triste o lo que tú quieras, o tiene que ser entretenida de una manera. Es por eso que yo decía, o sea, viendo esta película y viendo otra todavía más viejita, que siento que yo soy ya soy una persona que ve cine muy desesperada. O sea, quiero las cosas que me lleguen. O sea, yo quiero que la película me llegue a mí. Y creo que en aquel entonces les valía. O sea, por la libertad de voy a hacer una película y esto es, y si no te gusta, no la veas. Pero está muy buena. Es Porque que sí, o cumple. sea, ¿Mande? antes eran las películas de autor, Ajá, que ahora se critica mucho el cine, porque son muy pocos los directores que pueden hacer cine de autor actualmente. ajá. Y esta película, sí, yo la estaba viendo y sí es cierto, o sea, sí tiene cosas de Polanski. Dije, no, estas cosas, estos guiños son del estilo de él. O sea, sí, sí lo llegabas a captar. En especial el final sí siento que tiene medio sus toques acá bien, bien Polanski, ¿no? Sí, y luego, Eh, como cualquiera se firma, o sea, se firma unas cosas que ves y dices, no sé si me lo estoy imaginando o el director realmente quiere transmitirme ese mensaje así como que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo, Tavo? O sea, como que tiene más significado o es más profundo de lo que realmente de es. lo que parece, ¿Mande? es más profundo de lo que parece. Ajá, o Oye, sea, pues por ejemplo, cuando, vamos a decir, se acaba de acostar con la, ¿cómo se llama? No, nunca me aprenderé el nombre, con No, la tipa rica, viuda. la millonaria. ajá. La millonaria. Y están como que en este tiro y aflojo de la pregunta y de la respuesta y que ella se pone de espaldas, o sea, demostrando como que está a la defensiva y luego nada más hay esta toma donde se muestra como que los hombros hacia la cara porque se le está diciendo las verdades a medias y luego pareciera que le dice la verdad porque ahora sí se ve todo el torso desnudo, pero luego resulta que eso es la verdad a medias, pero la más verdad porque al final sí era cierto, pero ella seguía a la defensiva. O sea, ese tipo de cosas son nada comerciales y la gente no las querría ver y la verdad es que están bien agarradas de los pelos, pero fue algo, o sea, fue algo de época. Por eso digo que hay que ver las películas de aquellos tiempos, si tuvieron tanto golpe, hay que preguntarse por qué tuvieron tanto golpe. Y Chinatown es una de esas películas. De hecho, yo es lo que siempre digo cuando recomiendo películas o cuando hablo con alguien que me dice, fíjate que la otra vez estaba hablando con una chica que me decía, ¿por qué tú entiendes tanto el cine? ¿Por qué te gusta tanto este cine o películas viejitas? Y yo le decía, bueno, para entender un poquito esto, tienes que meterte en el año, en el de la película. O sea, entender un poco el contexto histórico, entender un poco qué estaba pasando en ese entonces para saber por qué se hizo. No necesariamente una película de época, tienes que, por ejemplo, una película de La Reina y es así, tienes que meterte en esos años, o una película del Rey Arturo, tienes que meter en la época de esos años, sino que en el momento en el que se hizo la película, qué cosas puede agarrar esos directores o el guionista o así, que meten en ese tipo de películas a pesar de que no hacía el año. No necesariamente el año en el que está ambientada la película contra el año que se hizo. Yo siempre les digo que se metan muy de lleno con, suena, bueno, por ejemplo, una película de 70, que se meten qué estaba pasando en esos años, como para que se den una idea de por qué está este tipo de cine y por qué se compara con el cine de esas épocas y no tanto con el cine de ahora. Porque entendemos, no sé, ahorita un Deadpool, que yo siento que Deadpool, no sé si sobrevivió al paso del tiempo porque tiene referencias muy actuales, que vamos a tener que decir, para que alguien en 20 años vea Deadpool, vamos a tener que decirle, tienes que ponerte en el contexto de los años 2010, ¿no? Sí. Para que puedas entender. Te iba a preguntar yo también, o sea, es como, entonces, ¿qué películas pondrías en la época actual? O sea, por ejemplo, si agarras de que los 2000 o los 2010, ¿qué películas son las que representan esa época y qué estaba pasando para decir, ah, bueno, entiendo el contexto? Por ejemplo, Shazam. Shazam no va a envejecer bien. Y no lo digo nomás porque sea de DC, sino porque realmente hay referencias que son un poco más De juego, rebuscadas. sí. Entonces, realmente ahí sí te tendrías que poner en el contexto de lo que estaba pasando de moda, porque no era conflictos ni Sí, nada, sino lo Sí, que estaba de moda en ese momento.
Era, Ajá, pero esos son otro tipo de películas, yo digo, más comerciales, pero por ejemplo, es a lo que iba. Hay películas, por ejemplo, esta de Chinatown o películas de culto que van a trascender, que para verlas, porque, o sea, no todas las películas de los 70 ahorita las vamos a ver, o sea, hay películas que de plano no han sobrevivido el paso del tiempo, que va a pasar ahorita con las películas actuales y viceversa, y lo que tú quieras. Pero entonces las películas de culto se trascienden porque tienen algo que contar que no es solo el año que se hizo, sino que tienen el mensaje político o el mensaje de lo que estaba pasando en ese entonces que va a trascender, pero sí tienes que ponerte como un poco en lo que estaba pasando. Yo me refiero más en el contexto histórico, no tanto a las referencias. sí, Porque sí, la referencia sí es como meterte más en la cultura pop y eso es un punto y aparte. Pero era, me refiero más a... ¿Es de esas? Te pregunto, ¿Vale? ¿Chinatown es de esas entonces? Yo creo que sí, o sea, tienes que centrarte en los 70 y qué estaba pasando en Chinatown. Es lo que estábamos hablando Pero, ahorita. ¿Qué es bueno, Chinatown? ¿qué O sea, estaba ¿qué pasando? era el... ¿Cómo? ¿Qué estaba pasando en los 70s cuando se hizo esa película? Después, el Eh, director, todo lo que pasó eh, y... lo que acaba de decir Armando, que acababa de fallecer su esposa y fue la película que hizo que lo relevó. Entonces también tienes que entender ahí como en la época en la que vivió él y todo esto para entender un poco, o bueno, meterte un sí, poquito más de lleno y no quedarte solo con lo que ves en la película. sí, Muchas veces. prácticamente todo lo que sucedió en esa época de Sharon Tate y todo eso es un punto y aparte mega gigante. O sea, y por eso es que ganó como que relevancia la película de Chinatown. Una de las tantas cosas, porque la verdad es que la película, si la ves en aquel tiempo, te volaba la cabeza. Y es que, vamos a decir, en esa época cuando estaban como que los conservadores contra los hippies, era como lo tradicional contra lo excesivamente liberal. Entonces, se rompen paradigmas y Chinatown también rompe este paradigma en donde había como que un tradicional del policial y Chinatown no es un tradicional firme o totalmente sólido como se había visto hasta ese entonces. Es un punto y aparte y de hecho mucha gente lo llama como el policial, o sea, es el policial, así lo nombra. Sí, que de hecho si lo buscas en Google, de hecho es el primero. O sea, es la primera referencia policial que te sale. Y a mí, Sí, a fíjate pesar que de no que ya se me tenía antes. hizo, a mí fíjate que no se me hizo como que, vaya, super innovación en la época actual que yo la vi. O sea, ponle que en esos años sí fue como que, wow, o sea, un punto y aparte. Pero actualmente yo la veo y digo, ok, está muy, muy padre y me encantó la película. Fue, de principio a fin me gustó más que nada por la época y por el doblaje y todo, me gustó esa parte. Y, pero digo, ya se conocen demasiado esas historias actualmente. Ya no hay tanto tabú en ese sentido. Y eso está chido también. O sea, realmente si te pones a pensar desde un contexto sociohistórico en el que estamos nosotros, pues sí te deja pensando. Y sí dices como, ok, pues es que estas cosas ya pasan y siguen pasando. Entonces, y lo más ahorita, yo creo que ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos y con lo que pasó aquí en México también es hablar de estas películas y tomar este género como que fue, no sé si fue casualidad o qué pedo. ¿Qué decías, Gus? Bueno, es que lo que decía ahorita, complementando la de Cristian, esta parte de estas películas o este contexto histórico te ayudan para entender un poco, por ejemplo, ahorita que dices, Chinatown, ahorita, pues ya lo hemos visto, o sea, ya he visto como que todo eso en otro tipo de películas, ¿no? Pero ponerte un poco en esos años, que fue la primera película que hizo como que un cambio, le da otro plus a la película, decir, ok, ya entiendo las bases de lo que pasó, y te ayuda mucho a entender el cine después, porque dices, ok, entonces salió esto en estos años, y luego salieron todas estas cosas, me ayuda a entender un poco qué fue lo que hizo esta película por el cine o para el cine, ¿no? Que era lo que yo también quería llegar con ahorita lo de los años y todo. O sea que, eso. Por ejemplo, hace poco que me puse a ver también la de, que si entra o no entra, esta Casablanca en policía, porque Sí, a pesar de que es de 1940, wow, es una de mis películas favoritas, yo creo que la última vez que la vi se volvió una en mi top 10 esa y ya es una película muy bien. esa sí te gustó que te la dijera. Eso sí, para que veas. Y la vi y dije, me encantó. También estuvo chingue y chingo para que la viera y, y también la vi y me gustó. Para que vean, no siempre mando cosas controversiales, o a veces mando cosas que te van a llegar al alma. Pero, Yo no la he visto, la neta. ¿mande? Yo no la he visto, pero
Pero pues he tenido buenas críticas de ustedes y de las demás personas. Es que es lo que hablaba con Gus hace varios meses, creo. Que hablábamos sobre que que la película se entiende perfecto al paso de los 7. Entonces, muy buena película, muy buena. Pero bueno, usted, Y llevaste una morra, llevaste una morra a la sirenita que le dijiste que eras arte y la llevaste a ver Casablanca. ya sé. Más mamador no puedes. Oigan, pero bueno, digamos, cada quien diga alguna. Ahora me acabo de sacar de la manga esto, pero de que cada quien diga alguna mención honorífica de los que no estuvieron aquí, igual del cine policíaco, que también deberían de ver las demás personas. Yo, Bueno, yo Gus, no sé si entra, como les dije, Casablanca. Pues, si Casablanca sería, yo la recomendaría. O Atrápame si puede. También. Siento Si que puedes también. De hecho, hay un documental que complementa eso, que está súper. Bueno, nomás es una referencia, pero se me hizo súper cagado esa referencia. Fue como. y le digo, a mí que no me gusta el cine de Spielberg, pero a mí que no me gusta el cine de Spielberg, recomiendo Atrápame si puedes. No soy muy fan de Spielberg, pero me gustó mucho esta película. es que, Es que es diferente a los Spielberg. es que tiene a DiCaprio y eso es trampa, Tau. Tal vez, tal vez. No, A ver, tú, Armando, ¿qué recomiendas? Una mención honorífica también. yo recomiendo mi director favorito que es Zodiaco. Eh, es, Definitivamente. es policial y el tipo que sigue todo no es un detective, es un caricaturista. Entonces está raro, o sea, es raro que veas un policial que no tenga a un detective o alguien metido ahí. Pero me gusta justamente por eso, es como que seguir pistas y es todo este ambiente con, vamos a decir, bases policiales, pero no al pie del libro, es justamente lo que a mí me gusta ver, o sea, la innovación dentro de un género, por eso la recomiendo. Ahorita ya está vista, ahorita ya está vista, pero no se pierde el chiste, véanla, está muy buena. ¿Chris? Fíjate que Pues ahí la estoy discografía, no, la totalmente de filmografía acuerdo. de Fincher. Yo estoy totalmente de acuerdo en esta ocasión. Mira, eso es muy extraño, pero sí. Te digo, la filmografía de Fincher, güey, es policíaca, básicamente. Sí, el tipo le encanta crimen y psicología, lo va a poner, ahí está. ¿Chris? Busca Igual y como quiera, la ahorita filmografía de podemos, Fincher. ahí en la descripción estarán como quiera las menciones honoríficas y bueno, también o sea, las bases. Las tres películas también en las que nos centramos ahorita estarán ahí. Y bueno, ya por último también yo mi mención honorífica, nomás que tendría de perderse también y que a lo mejor la vieron o les llamó la curiosidad cuando salió su secuela, pero sería Blade Runner. Blade Runner entra perfecto aquí también. Y tiene ese toque que me gusta a mí, que es ciencia ficción totalmente. No sé ustedes, pero a mí me gusta más la 2 que la 1. A pesar de que la 1, o sea, me gusta, pero la 2, no sé, me gustó más. No sé por qué. Fíjate que a mí no, a mí me gustó más la 1. ¿Será porque Harrison Ford en sus años, o sea, buenos, en sus años chidos acá, me gustaban todas sus películas, y me gustan todas sus películas en las más famosas, así, tal cual, a mí me encantan. Entonces, que saliera en esta película y que te hiciera cuestionar cosas, y que se situara en un 2020 alternativo, entonces está muy padre. Es que ahí está el debate, o sea, el debate que ahí se forma es ¿por qué vas a calificar la película? ¿O por qué te gustó más la película? Porque ahí lo que yo he escuchado mucho es que gente dice, es que como que la uno tiene ese toque especial. Es que tiene ese cyberpunk, ¿Ves? policíaco, noir. No, la neta, o sea, la neta combina un chingo de géneros y tú dices, ay, cabrón, es que me gusta, o sea, tiene eso que dices tú, Armando, de que tiene ese toque como es un salseo que te gusta, o sea, porque te hace cuestionar cosas de la ciencia ficción, de los robots y los duplicados, y luego te mete cosas cyberpunk con toda la estética que te pone, pero esa misma estética cyberpunk es noir y te envuelve en un policíaco ahí, entonces tiene. Sí, es muy buena, pero no sé por qué me gustó más la 2. Creo que expande más el universo de una buena manera, porque las Bueno, eso secuelas sí. actuales que quisieron renovar como las franquicias ochenteras, no fallaron mucho en esto, en repetir la fórmula, y siento que Blade Runner 2048 no hace todo menos repetir la fórmula, sino que la expande mucho. Lo hizo muy bien porque antes de la de Blade Runner, la secuela tuvo una secuela, es como un intermedio, que es Blade Runner 2023, creo. Tuvo una serie de cortos que están en YouTube y hay
que es como un tipo de anime de una guerra que te plantean, dirigido por el Shinichiro Watanabe. director de Watanabe. Entonces sí tiene esa secuencia que es como, no es un salto de película ochentera a secuela renovada, sino que tiene como una progresión. Entonces por eso mismo yo creo que también funcionó muy bien la película nueva. Porque sí da para mucho. El universo de este da para mucho. Pero, de esta saga. Pero bueno, estoy conforme entonces... Pero bueno, ya entonces, como conclusiones... sí, pues vemos como que el policial se combina con muchos géneros. ¿Y ustedes qué definirían como policial? Rápidamente, ahorita, así en rápido. Así el chile. Sí. Misterio. Un caso por resolver. ¿Chris? Yo, una persona que ha pasado un crimen y tiene que resolverlo. Ok. Yo, crimen y misterio también. Ok. Pero, Sí, básicamente dijimos crimen y misterio los tres. bueno, Sí, o sea, fue lo... crimen y misterio. Se los dejamos a ustedes, gente. Que nos pongan ahí en los comentarios para ustedes qué es un policial, qué no es un policial, qué tan flexible puede llegar a ser, qué tan sólido tiene que ser, cuáles son sus películas favoritas y que nos las recomienden porque nosotros las estaríamos viendo. Tavo, ¿me acompañas con la despedida? Ya está, nos vemos en el próximo emisión. Díganos qué quieren seguir viendo en el canal o qué otras cosas quieren que hablemos aquí. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, están en la descripción. Y también nos pueden escuchar en iVoox y en Spotify. Así que nos vemos para la siguiente semana. Bye. Ahí